tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares. En México, el gobierno nacional amplió la base de apoyo crediticio para los pequeños empresarios que están afectados por la pandemia del coronavirus. En contexto, el gobierno de facto de Bolivia le devuelve el favor a los agroindustriales de la soja con medidas de liberación de exportaciones. Y en medio del coronavirus, el COVID-19, China registra un aumento de la inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año. Vamos a comenzar de inmediato con esta información. El gobierno de México amplió su apoyo crediticio a los pequeños empresarios del país que han resultado afectados por la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo mexicano, conducido por Andrés Manuel López Obrador, amplió a 2 millones de créditos a pequeños empresarios. Cada pequeño negocio recibirá un total de $1,000. Inicialmente, el número de pequeños empresarios beneficiados con la medida llegaba a 1 millón en total. Los desembolsos se realizarán desde el mes de mayo a empresas con nóminas de hasta 50 personas que no hayan despedido empleos ni reducido sus salarios. Los créditos tendrán tasas de interés de 6.5% a 10% y podrán pagarse en un plazo de 3 años. La industria privada acordó que compañías de mayor tamaño disminuyan sus plazos de pago a las más pequeñas y anticipen sus compras de insumos y los suministros. Y en Paraguay, en medio de la crisis por la COVID-19, renunció un funcionario por presuntas acusaciones de sobrefacturaciones de mascarillas. Hablamos de Edgar Malgarejo, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la DINAC. El escándalo se produce porque la DINAC adquirió las mascarillas a 29.990 guaraníes, es decir, casi $5, cuando el código de licitación tiene un precio común de 3.000 guaraníes, equivalentes a 46 centavos de dólar. El titular, tras la denuncia, detalló que las mascarillas más costosas eran de mejor calidad, pero que la Dirección de Contrataciones Públicas no tiene un código para estos insumos. Luego de su renuncia, Malgarejo dijo que no se hace responsable por la presunta sobrefacturación de mascarillas e intentó de defender a la proveedora. Los investigadores siguen analizando las contradicciones del funcionario de la DINAC porque este seguía negociando y supuestamente desconocía los mecanismos de las licitaciones. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un total de $515 millones para que Panamá enfrente los efectos del COVID-19. La institución, mediante un comunicado, informó que el crédito a Panamá se llevó a cabo a través de la ventanilla de financiamiento rápido. El mismo proporcionará a las autoridades panameñas recursos para movilizar gastos de salud y apoyos esenciales relacionados con los efectos del coronavirus, en especial sobre la población más vulnerable. De acuerdo con el FMI, Panamá se ha visto obligado a pedir asistencia financiera de emergencia debido a los 3.751 contagios y 103 fallecidos en este país. También porque la crisis sanitaria ha golpeado a la economía de este país centroamericano y ha causado un incremento del déficit presupuestario.
Y el Partido de los Trabajadores de Brasil exigió la destitución del presidente del Banco Central, quien prioriza las finanzas por encima de la vida de la población. La presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, aseguró que dicha decisión es grave y refleja el pensamiento de todo el gobierno de Jair Bolsonaro. Las reacciones se producen después de que el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto, insistiera en que reducir las pérdidas humanas por la COVID-19 es peor para la economía de este país. Cuestionó Hoffmann, además, que el gobierno sigue restando importancia a la pandemia en un país que ya alcanza los 28.320 casos positivos de coronavirus y 1.736 decesos, según el último balance del Ministerio de Salud de Brasil. Aquí también hay que decir que el expresidente Lula da Silva cuestionó la postura del gobierno, que se apresura a rescatar a los banqueros y promueve una lenta distribución de la ayuda por el orden de los $120 a los trabajadores autónomos. Seguimos hablando de Brasil y viene un buen ejemplo de la economía basada en lo social. Una cooperativa del movimiento Sin Tierra, el MST, es referencia en la producción de jugo integral y materia prima que viene de la articulación con pequeños productores independientes. Este es un proyecto que surgió con el financiamiento del Banco de Desarrollo Social y el Banco Económico de Venezuela. Estamos hablando puntualmente del Bandes. Serra Gaúcha, noroeste del estado de Rio Grande do Sul, sur de Brasil. En la segunda mitad del siglo XIX, la región recibió a familias inmigrantes de Italia y de Alemania que trajeron las habilidades agrícolas, en especial el cultivo de la uva. Esto viene de los más antiguos. Creo que viene de mi abuelo. Mi padre y yo siempre tuvimos uva. En 4 hectáreas de tierras trabajan 4 personas de la familia Esperanza. Entre enero y marzo, ellos cosechan diariamente 400 kilos de uva. Ednei Esperanza, de 21 años, decidió quedarse y trabajar en el viñedo en un Brasil donde solamente 15% de la población vive en el campo. Elegí quedarme en el campo, ya que para ir a la ciudad debemos encontrar un empleo. Si no tienes casa propia, debes pagar el arriendo. Yo decidí quedarme aquí con mis padres. Para mí es un orgullo estar trabajando aquí. Cosechada en la mañana, la fruta va directo al camión y sigue por la carretera. El destino, la cooperativa de jugos Monte Véneto, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. Aquí la uva es retirada durante el día y a esta hora, a las 4 de la tarde, sigue para el procesamiento. La uva es molida y sigue el proceso. El jugo es hecho y sigue para el almacenamiento. La cooperativa procesó en el año 2019 más de 6 millones de kilos de uva. La fábrica fue construida en el año 2008 y su financiamiento inicial fue obtenido junto al Banco del Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el Bandes. La idea inicial de este financiamiento fue discutida directamente con el comandante Hugo Chávez, quien dio el permiso al banco para desarrollar esto con nosotros. Las políticas implementadas por la Revolución Bolivariana hacen posible el desarrollo de proyectos como este, en una ciudad brasileña ubicada a más de 6.000 kilómetros de Venezuela. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. De la liberación de las exportaciones de soja en Bolivia vamos a hablar al regreso de esta primera pausa. Volvemos enseguida.
El actual gobierno de facto de Bolivia puso en marcha una medida que afectará el bienestar de los ciudadanos y también el de los sectores económicos de la avicultura y la ganadería, que en años anteriores crecieron vigorosamente, impulsando un incremento en el consumo per cápita de leche y carne de pollo. Esto se desprende así de un estudio elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que vamos a presentar las conclusiones a continuación. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el gobierno de facto de Yanine Áñez, desde sus primeros días, recibió presiones para cumplir compromisos con el grupo de agroindustriales y traders exportadores de soya que le brindaron un apoyo crucial antes, durante y después del golpe de Estado. El pago de dichos favores consistió en una liberalización plena de exportaciones de alimentos, particularmente de la soya como exportación no tradicional. Con esta decisión se desmontan los mecanismos de negociación y determinación del sistema de precios justos que cumplían dos propósitos: garantizar un ingreso mínimo a los agricultores, defendiéndolos del poder de 15 empresas agroindustriales que realizan el procesamiento de soya. También determinar un precio justo para que las harinas y la cascarilla de soya sirvieran como insumos y continuaran prosperando los sectores agropecuarios e industriales de la avicultura y la lechería. El mecanismo había sido implementado desde 2008 por el gobierno de Evo Morales, pero desde entonces el empresariado agroindustrial de Santa Cruz había solicitado reiteradamente al gobierno del MAS una flexibilización mayor o incluso la liberalización plena de las exportaciones. Desde el 14 de enero del año 2020 se anunció un acuerdo entre todos los sectores involucrados, en el que participaba la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, y se afirmó que el sector sojero espera recuperar $1.000 millones en exportaciones a partir de la liberación. En este mismo estudio, el CELAC señala que la liberación de las exportaciones que promulgó el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez es una medida que afectará a los pequeños y medianos productores y también a la población del país. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAP, revela que la liberación de exportaciones que promulgó el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez en Bolivia es una medida que afecta a unos 11.000 pequeños y medianos agricultores de soya, unos 8.000 avicultores y la mayor parte de los productores de ganadería lechera. Asimismo, son perjudicados 11,5 millones de consumidores bolivianos que recibirán los coletazos del incremento de precios en las carnes y lácteos que consumen a diario. Todo esto sin contar que los insumos de la industria avícola ganadera, que produce carnes y lácteos, ingredientes esenciales de la canasta alimentaria boliviana, también se verán afectados. El CELAC señala que es difícil estimar el impacto sobre los precios internos, que pasarán a depender de la capacidad de colusión del monopolio del sector y sus exigencias de rentabilidad. En ese contexto, indica que se espera que el impacto pleno sobre los precios de los insumos recién se observe a partir de 2021, una vez que se haya naturalizado el nuevo esquema y podría llegar hasta un 47%. En Bolivia, la producción promedio de soya de los últimos 5 años es de 2.781.056 toneladas y la proyección de producción del grano para el año agrícola 2019-2020 es de 2.924.100 toneladas. De ese total, se deben restar 80.000 toneladas destinadas a la producción de soya integral, 140.000 destinadas a semillas y 120.000 que se podrían exportar. Así, aproximadamente, quedan 2.584.100 toneladas que se destinarán a la industrialización de aceite, harinas y cascarillas este año, producto que en su mayoría podrían desaparecer del mercado interno boliviano por la liberación de exportaciones. El CELAC, partiendo del Decreto Supremo 4139 del 22 de enero de 2020, promulgado por el Ejecutivo,
plantea dos escenarios que sirven de base para hacer ejercicios de proyecciones de rentabilidad del sector en contraste con la situación preexistente, vigente hasta la liberalización. El primer escenario supone la liberalización de las exportaciones, que implica un aumento de las exportaciones del 33% y una reducción del 2% del precio sostén que reciben los agricultores, mientras que el segundo escenario supone un incremento del 66% de las ventas al exterior y una reducción del 6% del precio sostén que reciben los trabajadores del campo. Ahora con estos datos, las utilidades adicionales previstas para las agroindustrias de la soja en Santa Cruz, gracias a la liberación de exportaciones del gobierno de facto de Áñez, quedan de la siguiente forma: entre 130 y 180 millones de dólares anuales, una cifra que representa entre 0.34% y 0.45% del Producto Interno Bruto y equivale a la mitad de los fondos europeos de ayuda al desarrollo que recibió España durante los primeros años de la creación de la Unión Europea. Sin embargo, el CELAC revela que los pequeños productores sojeros verán reducidos sus ingresos por tonelada, profundizando la caída que se produjo tras el golpe hasta alcanzar un promedio de $235 por tonelada. Los avicultores verán incrementado en el precio de la harina solvente, mientras que los ganaderos comprarán más cascarillas de soja, también más costosas. La continuación de la liberación en los próximos 10 años, las 9 utilidades de las agroindustrias con libre exportación se ubicarán entre 1.300 y 1.800 millones de dólares que se distribuirán entre 15 empresas agroindustriales. En China aumenta la inversión extranjera, nuestro tema a desarrollar al regreso de esta segunda pausa. A pesar del brote del coronavirus, el COVID-19, la inversión foránea en China continuó registrando un crecimiento interanual en el primer trimestre de este año. Datos del Ministerio de Comercio de China revelan que la inversión extranjera directa en las industrias de alta tecnología de este país aumentó 15.5% interanual en los primeros 3 meses de este año. La cartera ministerial aseguró que China no ha registrado ni registrará una retirada a gran escala de la inversión extranjera a pesar del impacto del coronavirus. Y muestra de ello son los planes de Sam's Club, una tienda que pertenece a la estadounidense Walmart, que recientemente anunció abrir un centro comercial emblemático en la zona de libre comercio de Shanghái el próximo año. El minorista con sede en Estados Unidos ahora tiene 26 puntos de venta en el gigante asiático y planea tener hasta 45 clubes en funcionamiento para finales de 2022. Y otra empresa que apuesta al mercado chino de 1.400 millones de habitantes es la cadena de conveniencia japonesa Lawson, que ha anunciado una expansión de su negocio en China, esperando tener más de 10.000 puntos de venta en funcionamiento en este país para el año 2025. El coronavirus ha provocado que un porcentaje de la población francesa solicitara al gobierno acogerse al dispositivo de desempleo parcial. Según la ministra de Trabajo de Francia, Muriel Pénicaud, 9 millones de personas están acogidas al dispositivo de desempleo parcial que fue activado ante la crisis desatada por el COVID-19. De acuerdo con la funcionaria, más de 700.000 empresas, casi una de cada 2 del sector privado, solicitaron acogerse a esta medida que busca preservar los puestos de trabajo en medio del devastador impacto económico de la pandemia. Sin embargo, algunas organizaciones como la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas acusaron al Ejecutivo francés de actuar diferente a su discurso al rechazar pedidos de entidades. Y en los Estados Unidos, la Administración de Pequeños Negocios anunció este mismo jueves que alcanzaron el límite de préstamos para el programa de gobierno a las pequeñas empresas. El gobierno ha aprobado casi 1.7 millones de préstamos, por lo que llegó al tope de 349.000 millones de dólares. Ahora, con la suspensión, las pequeñas empresas, cuyos préstamos no fueron procesados, están a la espera de la aprobación del Congreso por una solicitud de otros 250.000 millones de dólares para el programa.
El país norteamericano posee una cifra récord de 22 millones de personas desempleadas a causa de la pandemia del COVID-19. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, instó al Congreso a la aprobación de más fondos. Los legisladores están en discusión sobre la extensión del programa. Los republicanos apuntan por la presión política y obtener el préstamo, pero los demócratas intentan añadir fondos para hospitales y gobiernos estatales y también los locales. Mientras tanto, miles de empresas siguen aplicando para el programa de ayuda empresarial con la expectativa de su extensión y aprobación por el Congreso de la administración Trump. Ministro británico de Asuntos Exteriores Dominic Raab anunció que el Reino Unido extenderá por 3 semanas la cuarentena impuesta el pasado 23 de marzo para detener la propagación del coronavirus. Raab dijo que el confinamiento se extenderá hasta alrededor del 7 de mayo, después de que el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 13.700 personas. Esto es un aumento de 861 respecto al día anterior. Indicó que cualquier cambio ahora en las medidas de distanciamiento social podría aumentar significativamente en las infecciones, lo que supondría un riesgo para la salud pública y para la economía de este país. Las declaraciones de Raab se producen días después de que la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido pronosticara una caída del 35% del Producto Interno Bruto del país en el segundo trimestre de este año. Todo esto sin contar un aumento del desempleo que podría llegar hasta el 10% entre abril y mayo de este mismo año. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. La relación de WTI, 25.75 dólares el barril y pierde 3.24%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 27.73 dólares el barril y pierde 1%. Y el crudo venezolano, 119.42 yuanes y tiene una subida de 22 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde visitar todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Sigue en sintonía de Telesur.